La bobina de Tesla es un oscilador de radiofrecuencia que controla un transformador resonante de núcleo de aire para producir altos voltajes a bajas corrientes. Fue creada por el científico Nikola Tesla en 1890. Una bobina Tesla básica utiliza un transformador elevador el cual entrega un voltaje mayor a 1000 voltios, generando ondas magnéticas, ya que si hacemos pasar corriente por ellas se establecerá un poderoso campo magnético alrededor de la misma. La bobina de Tesla musical, también llamada relámpago musical, es una forma de arco cantante. Es una variedad en estado sólido de una bobina de Tesla modificada para reproducir notas musicales modulando sus chispas. Se produce un campo eléctrico que produce unas ondas sonoras. Los tonos musicales se producen directamente por el paso de las corrientes eléctricas visibles a través del aire. Al igual que los relámpagos, los rayos generados por las bobinas de Tesla producen sonido, debido a las variaciones bruscas de la temperatura del aire en su trayectoria. Para crear melodías se añadió a la bobina de Tesla una unidad de control, que modula la señal de alimentación de la bobina con pulsos digitales de la frecuencia del tono que se quiera que produzca el rayo. El método más común de reproducción es mediante MIDI. Funciona con un microcontrolador programado para interpretar datos MIDI y producir un resultado correspondiente a una señal modulada por ancho de pulsos, asociada a una bobina de Tesla mediante fibra óptica. Para los jóvenes o la sociedad en general, las materias como física pueden no ser divertidas, ya sea por falta de pedagogía o por mero desinterés. Pensando en esto, se decidió realizar el proyecto Bobina de Tesla Musical, donde se ilustrarán de forma dinámica y entretenida principios y conceptos físicos como el campo magnético y el flujo de corriente. Para ello, se aprovecharán las variaciones de sonido provenientes de un emisor, con el fin de desarrollar luces y chispas sincronizadas con el ritmo de la música. En nuestro caso, será una bobina musical pequeña, por lo que la experiencia no será tan fantástica, pero sí será lo suficientemente alentadora como para impulsar el aprendizaje de los principios físicos que vivimos día a día. Los usos hoy en día son muy amplios, desde cargadores de baterías, pasando por calentadores industriales, redes de comunicación, transferencia de señales, sistemas biomédicos e informáticos. También permite la alimentación de lugares de difícil acceso. Por sus características se facilita esa transmisión de la energía y por ende alcanzar sitios de complejo acceso. Para la parte de los materiales, iniciaremos con el transformador, el cual se basa en la inducción electromagnética. Cumple la función en la bobina de convertir un voltaje inferior a un voltaje más alto, bajando el amperaje de salida. En este caso, multiplica el voltaje que entra de 110 voltios a 24 kilovoltios. Continuamos con el foco, el cual en su interior contiene uno o más filamentos de metal a través de los cuales corre la corriente eléctrica. En la bobina cumple la función de iluminarse al ritmo del sonido utilizado, además de proteger y acoplar el voltaje. Seguiremos con el amplificador de audio de 60 watts. Este dispositivo contiene circuitos electrónicos que permiten aumentar o amplificar las señales de audio y entregar una potencia necesaria para los altavoces o parlantes. Además, reconoce el sonido como variaciones de las corrientes eléctricas. Continuaremos explicando las bobinas. Tenemos una bobina primaria que cuenta con 6 vueltas de cable de aluminio y una bobina secundaria con 850 vueltas de cable de cobre. Ambas conforman un transformador de núcleo de aire de alta frecuencia. Funciona de modo que al pasar por la bobina primaria una corriente, esta genera un campo magnético sobre la bobina secundaria y gracias al oscilador este campo magnético también oscilará. Continuaremos con un tubo PS de 2 pulgadas de diámetro, cuya función es enrollar el cable de cobre en el cual se arma la bobina secundaria. Continuando con los materiales, tenemos los condensadores cerámicos. Estos básicamente se encargan de almacenar la energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Este tipo de condensadores tienen una capacitancia de 101 picofaradios. Tenemos separadores, además un relé eléctrico, que consiste en un interruptor eléctrico que permite el paso o la suspensión de la corriente en un circuito. Contamos con un relé para aplicaciones generales de 4 contactos y con un enchufe de zócalo.
Además, láminas de chispeo que son las encargadas de generar la chispa en la bobina, resistencias de 100 ohmios que pues su principal función es limitar el paso de la corriente en el circuito eléctrico, y un parlante que reproduce la pista del audio que deseemos escuchar. En esencia, el dispositivo acumula tensiones extremadamente altas por medio del transformador, las cuales son llevadas al relay y redirigidas hacia el amplificador, el foco y las bobinas. Sin embargo, antes de completar esto último, se conecta la fuente de sonido del amplificador, la cual va a ser la encargada de dirigir el flujo de corriente por el sistema a partir de las variaciones de las ondas sonoras. Es decir, que el circuito va a operar en función del compás de la música, de forma tal que el foco y las bobinas responden a los tonos altos, emitiendo o radiando las luces o chispas que se aprecien. La bobina de Tesla tiene una fuente de corriente alterna seguida de un transformador que aumenta la tensión. Pero, ¿por qué ocurre esto? Es así porque utiliza la resonancia eléctrica, el cual es un fenómeno que se produce en un circuito con elementos reactivos. En este caso, la bobina, cuando está recorrida por una corriente alterna, con una frecuencia tal que hace que la reactancia se haga infinita. Esto al estar en paralelo. Para explicar un poco más este fenómeno, tendremos en cuenta que la bobina utiliza un inductor y un capacitor, los cuales tienen la capacidad de almacenar energía de diferentes formas, siendo que el inductor por medio de un campo magnético y el capacitor por medio de un campo eléctrico. Al unir estos dos componentes en un circuito cerrado tendremos una corriente fluyendo durante un tiempo. Además, estas bobinas tienen una característica, la cual es el acoplamiento magnético, la cual hace referencia a la eficiencia con la que afecta la bobina primaria de la secundaria, es decir, si entra una onda corriente alterna de la bobina primaria a la secundaria, esta será una onda con la misma frecuencia pero voltaje distinto. En conclusión, la bobina de Tesla es un instrumento realmente práctico y sencillo, ya que este tiene la capacidad de transmitir electricidad sin necesidad de cables, lo cual trae múltiples beneficios, entre ellos el ahorro en el consumo de energía eléctrica, ya que estamos trabajando con energía alterna. Las bobinas de Tesla hacen música calentando el aire y creando ondas de presión que se pueden escuchar como sonido. La ciencia del trabajo de campos magnéticos no es algo complejo y su implementación no requiere de mucho, por lo que puede estar al alcance con facilidad de cualquiera. Finalmente, si se desea utilizar este proyecto como base para futuras investigaciones, nosotros proponemos ampliar las dimensiones tanto físicas como eléctricas del parlante, poniendo especial atención en los elementos de potencia y disipación del calor. Esto permitirá obtener una chispa o descarga eléctrica de mayor tamaño, aumentando así su atractivo visual. Finalmente, si deseas obtener más información sobre este experimento, puedes escanear estos códigos QR mostrados en pantalla.